Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a retomar el estudio de las maderas. En este caso vamos a estudiar las maderas elaboradas o aglomerados. Una de las maderas elaboradas o aglomerados más antiguos es el aglomerado natural, ¿sí? Con el paso del tiempo se ha ido mejorando. Hoy en día conseguimos, por ejemplo, aglomerados enchapados, laminados y de diferente grosor. Vienen desde 3 milímetros hasta 25 milímetros, si no me equivoco. El aglomerado básicamente es el reciclado de madera. Se tritura todos los restos de madera que puedan haber quedado de algún aserradero, de alguna carpintería. Acá vemos, por ejemplo, una industria de aglomerados, ¿sí? Aglomerados naturales, donde ahí trituran a la madera. Luego, con una mezcla de resinas y pegamentos especiales, hacen una sola pasta. Luego lo llevan a una prensa de extrusión para formar los diferentes grosores de aglomerados. A partir de ahí, bueno, ya dependiendo de las preferencias del mercado, suelen darles algún tipo de enchapado o laminados, ya sea de melaminas o laminados plásticos, etc. Entonces aquí vemos, por ejemplo, uno de los grandes productores de aglomerado. ¿Para qué se utiliza? Normalmente para muebles económicos, ¿sí? Obviamente el aglomerado no tiene la misma firmeza ni la misma calidad que una madera natural, lógicamente. Pero si el mueble se lo utiliza en condiciones normales de uso, puede llegar a durar años, ¿sí? El problema básicamente del aglomerado es cuando se lo somete a humedad. Entonces es cuestión de diseñar de tal manera que, sobre todo en las partes bajas, hacer una base de madera, enchaparla, pintarla, lustrarla, lo que sea, siempre y cuando respete la tonalidad de la madera y no cambie obviamente la estética, ¿sí? Corre por cuenta del fabricante prever todos los problemas que pueda llegar a tener el aglomerado causado por humedad. No es un material, no es un producto que se lo pueda clavar, así que todo lo que se arme con aglomerado preferentemente se tiene que hacer con tarugos o bien con tornillos o una combinación de ambos. Luego en futuros proyectos vamos a ver de qué manera se trabaja el aglomerado y para qué sirve concretamente, ¿sí? Pero básicamente, por ejemplo, al aglomerado se lo utiliza para todo tipo de muebles, sean guardarropas, placares, chiffonier. Acá podemos ver algunos muebles que se pueden hacer con aglomerados. Mobiliario de oficina. Se utiliza mucho para el mobiliario de oficina por el revestimiento melamínico que hoy en día se puede conseguir en el mercado. Una de las ventajas del aglomerado, cuando cortamos los laterales, por ejemplo, tenemos una parte descubierta, vienen los tapacantos, se llama, son unas cintas, en algunos casos las podemos conseguir sin pegamento y en otros casos podemos conseguir con pegamentos, que al aplicar el calor de una plancha, las que vienen con pegamento, ya nos soluciona el problema del canto descubierto. Es sumamente bueno a la hora de fabricar algo. Entonces, con una sierra circular y un taladro podemos fabricar prácticamente cualquier tipo de mueble para oficina. Entre otros muebles, obviamente, porque lo único que necesitamos es cortar las medidas que nosotros necesitemos y atornillar. Otro aglomerado u otra placa es el MDF. El MDF es una variante del aglomerado natural, del aglomerado común. Al MDF lo procesan, lo convierten a la madera en celulosa, es decir, un polvillo muy fino, y también en un proceso idéntico al aglomerado, lo convierten en placas a partir de 3 milímetros de grosor hasta 25 milímetros, si no me equivoco. El que más se utiliza para mobiliarios de oficina o lo que sea es el de 18 milímetros como medida estándar.
Hay quienes lo pueden utilizar el de 25 milímetros, pero siempre va a ser en casos muy especiales. Por lo general, las medidas, los grosores más usados son 15 y 18 milímetros. La gran mayoría de los muebles, por ejemplo, para dormitorio, como guardarropas, o mesas de luz, o mesas de velador, son de 15 milímetros. La traducción de MDF sería madera de fibra. ¿Cuál es la ventaja del MDF respecto al aglomerado natural, ya sea natural o laminado? Es que el MDF nosotros podemos darle color o pintarlo. Se puede ilustrar, simular cualquier tipo de madera, sea cedro, nogal, roble, etcétera, cualquiera, y se puede moldurar, hacer molduras. Fíjense, por ejemplo, este es un mueble de cocina en MDF. Se pueden hacer tableros sin ningún tipo de problema. Al igual que el aglomerado, uno de los enemigos principales es la humedad. Sobre todo cuando le aplicamos temperaturas arriba, tiene la tendencia a generar así una especie de ampollas o lomaditas, y eso hace que el MDF se deteriore. Así que no es recomendado, por ejemplo, para mesas de comedor, donde se va a sentar un plato caliente, una taza caliente o algo caliente. Para muebles de cocina anda muy, muy bien. Las medidas en Sudamérica vienen de 1,83 m de ancho por 2,66 m de largo. El grosor, como les dije, viene desde 3 a 25 milímetros. Entonces, las de 3 milímetros normalmente se lo utilizan para traseras o fondos. En cambio, las de 6 en adelante ya se puede utilizar para tableros, laterales, para divisorios, etc. El MDF también puede venir laminado o enchapado. De hecho, hay muchas puertas, sobre todo puertas de interior, que hoy en día se están fabricando con MDF enchapado en 3 milímetros. No hay ningún impedimento para que nosotros trabajemos con MDF natural en 3 milímetros como si fuese madera terciada. Luego se lustra y el problema de humedad queda solucionado, porque el mismo lustre o la pintura, cuando está bien hecho, impermeabiliza a la madera. Sobre todo cuando trabajamos con aglomerados, es muy importante asegurarnos de que la impermeabilización sea correcta, sobre todo en los cantos, porque es el punto de entrada de la humedad. Luego tenemos el OSB. El OSB es un material relativamente nuevo y está básicamente pensado para hacer cerramientos, es decir, divisorios, ya sea para boxes de oficinas, etc. No se utiliza mucho en la fabricación de muebles, aunque más de uno puede fabricar muebles con el OSB, sobre todo si la orientación o el estilo es más tirando a rústico. No es conveniente trabajar en muebles finos por la textura de la madera. También se utiliza en la construcción de obras para el vaciado de hormigón, o sea, para cielos rasos. Los arquitectos utilizan mucho el OSB, entonces no tanto el carpintero, pero es importante que sepan que existe. Sobre todo si la visión es fabricar muebles rústicos con algún toque personalizado. Otra madera que ya sale un poco de los aglomerados es el terciado. El terciado es una madera básicamente enchapada al 100%. Se cortan láminas de 1 a 1,2 milímetros y se ponen vetas cruzadas. Es decir, una plancha para este lado, la otra va cruzada y la otra va arriba. De ahí viene el nombre de terciado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el terciado? Se agarran, por ejemplo, troncos de madera, puede ser de cedro, de pino, de eucaliptus, etc. Se ponen unas fosas donde hay agua hirviendo para quitar la corteza y se cocina literalmente la madera, y luego se pone en unos tornos gigantes. Entonces se pone el tronco y ahí salen las láminas, se llama, y se va enrollando. Puede tener decenas de metros de un solo tronco. Luego se corta y se pega cruzado. Eso es un terciado.
Las medidas estándar es de 1,60 m por 2,10 m de alto. Está pensado, por ejemplo, una madera terciada, una hoja de madera terciada para hacer una puerta a partir de 80 centímetros para abajo, porque tiene 1,60 de ancho por 2,10 m. Entonces, si lo partimos por la mitad, 80 centímetros es la medida máxima que podemos pensar en una puerta para interior. Y si hacemos de menor ancho, obviamente nos va quedando un pequeño remanente. Otra madera que es muy similar, que básicamente nace del proceso de la producción de madera terciada, es el fenólico. El fenólico no ha sido diseñado para la industria del mueble, sino más bien para hacer cajas de transporte pesado, es decir, envases para elementos de mucho peso, para transportar máquinas, motores, etc. Es decir, ¿por qué? Por la dureza de la estructura que se puede lograr con el fenólico. Pueden ser de eucalipto, pueden ser de cualquier madera ordinaria, no hay ningún problema, el proceso es idéntico. El fenólico, a diferencia del terciado, puede tener varias capas, es decir, puede tener 3, 6, 8, 12 capas según el grosor que el fabricante haya diseñado, ¿sí? Vienen desde 4 milímetros, 6, 9, 12, 15, 18, así de 3 en 3 milímetros. El hecho de que haya sido pensado para envases o para cajas no significa que no se lo puede utilizar en carpintería. Se puede lijar tranquilamente porque por lo general viene rústico sin lijar, ¿sí? Entonces nosotros podemos agarrar una placa, lijarla correctamente y utilizar sin ningún problema. También lo utilizan mucho los arquitectos o albañiles para el vaciado de hormigón, para las losas, sobre todo los techos macizos de cemento, lo utilizan mucho para eso, o para hacer cerramientos, para construir obradores, donde mantienen al personal de trabajo para guardar herramientas más que nada, ¿sí? Herramientas de la obra. Estamos viendo las maderas blandas, las maderas duras, los aglomerados. En un próximo video nos vamos a ir al campo a ver cómo se produce la desforestación de la madera. Vamos a ver cómo se tala un árbol a mano con máquinas y cómo hoy en día, en vez de llevar la madera al aserradero, se puede transportar el aserradero al campo y traer directamente la madera. Así que no lo vamos a hacer más largo, vamos a ir terminando por aquí y nos estaremos viendo en una próxima entrega. Como siempre, muchas gracias por seguirme, por dejarme sus comentarios o por simplemente estar ahí. No dejen de suscribirse. Hay muchos que no se están suscribiendo, están mirando, están siguiendo, están viendo los videos. No sean así. Suscríbanse, así no se pierden otros videos. Un abrazo a los muchachos y un beso a las chicas. Chao, chao.